Aparte de la visualización, ¿qué otras herramientas, Pepe, usas en tu método o en tu metodología? Yo después de hablar con varios psicólogos y espero y deseo expandir mis metodologías ahora cuando estudie esto, pero yo dije 4. Dije, ¿qué hace un entrenador? Un entrenador es un activador. Es decir, yo no tengo que... Bueno, no tengo. Con mis chavales obviamente que hago un seguimiento, y los tengo todos los días, pero es gente a la que conozco personalmente, entonces es una relación más como un amigo, como un hijo, como alguien más cercano. Entonces con gente que no conoces, que no ves tanto, que no tienes esta relación, tú, Pepe, no puedes hacer un seguimiento de algo porque no tienes las herramientas ni los conocimientos. Entonces, activa procesos. Y decidí que serían puntos de anclaje emocional, que son, ahora os lo explicaré, rutinas, visualización y adherencias. Estas son las 4 partes que yo trabajo. Eso es. Puntos de anclaje emocional son... Hay un libro muy bueno que lo explica, que se llama The Inner Game of Tennis, por si alguien lo quiere leer. Es un libro de tenis, pero recomendable para la vida en general, en el que habla de la disociación entre el yo mental y el yo físico, y cómo el yo físico lleva muy, muy mal que el yo mental le diga lo que tiene que hacer. Habla mucho de la sensación esta de surfear la ola, y te dice, si tú quieres fastidiar a alguien que está en racha, que sientes que estás surfeando la ola, cuando te sientes en el banco le dices, oye, Pedro, qué buena derecha que estás haciendo, pero ¿cómo lo estás haciendo? Se acabó la racha. Ostras. El yo mental entra, empiezas a analizar el porqué de las cosas y no. Entonces, habla mucho de cómo conseguir esa sensación de surfear, ¿no? Entonces, los puntos de anclaje son no palabras, sino gestos físicos que tú puedes hacer para que tu mente vuelva al presente. Es decir, pues el ejemplo más extremo es Nadal cuando saca y hace 25 cosas antes de cada saque, ¿no? Pues una serie de rutinas de movimientos que te ayuden a estar en el presente. No hablas, no involucras al yo del ego, simplemente tu yo físico, que es el que trabaja a que tu mente vuelva. Rutinas, obviamente, pre, post y partido, es decir, todo lo que tiene que ver con qué hago antes, durante y después del entreno. Es decir, creo que la gente se centra mucho en el rendimiento deportivo per se, y en un partido de tenis, por ejemplo, el 60-70% del tiempo estás parado. Estás yendo a la toalla o estás yendo al banco. Jugando al tenis estás muy poco tiempo. Entonces, ¿qué haces con todo ese tiempo? Es lo que les intento enseñar. ¿Qué os he dicho? Puntos de anclaje, rutinas, visualización, que es lo que hemos hablado antes, no lo voy a repetir, y la adherencia, que a mí es un concepto que me gusta mucho, que lo descubrí en un libro que se llama Mi tenis al 100%, de Miguel Búa, creo que es el autor, y habla de todas las cosas que rodean al deportista y que normalmente los entrenadores, por miedo o falta de conocimiento, no organizamos. Y es decir, tú lo que tienes que hacer es un activador, ¿no? Un organizador. Entonces, tú no tienes que hablarle sobre nutrición si no sabes de nutrición, pero sí que le tienes que organizar un plan para que vaya a ver a la nutricionista, para que coma esto, para que... Entonces, preocúpate de qué come tu deportista y cómo lo come. No diciéndole lo que tiene que hacer, sino derivándolo bien a un profesional. Preocúpate de cómo duerme. Preocúpate de cómo elonga, de cómo calienta, de si va al fisio o de si no va al fisio, de cómo está su relación con sus padres, de cómo está en el colegio mentalmente, de si tiene problemas con sus amigos. Preocúpate de todas las cosas que no tienen que ver con el tenis. Y preocuparte, y es algo que a mí me ha ayudado a estar en calma, no quiere decir actuar, pero sí, si te preocupas y ves los focos, lo puedes derivar a la gente que sí sabe más que tú. Entonces, con esas 4 cosas, lo que me ha permitido es tener sesiones en las que yo te lo explico, el término, tú haces así, dices, ostras, es verdad, te doy ejercicios y al cabo de una semana te digo, nos volvemos a ver y te lo personalizo. Entonces yo no hago seguimientos, la gente que trabaja conmigo trabaja pocas sesiones, pero yo estoy muy en calma con, ok, concepto, herramienta, resultados, punto. Y con lo que estoy haciendo ahora espero complementar y poder hacer un seguimiento. Qué bueno. Por ejemplo, para otros entrenadores, ¿qué consejos o qué tips o qué recomendaciones les darías para que conecten mejor con las nuevas generaciones, ¿no? Porque no tiene que ver nada un niño, a lo mejor, pues de mi época, que yo soy del 80, que a lo mejor uno que nació ahora en el 2000. O sea, ha habido otro proceso diferente. Tiene menos atención a lo mejor, o enseguida se frustra con más facilidad, o ventajas, ¿no? Porque está más evolucionado. Es que es difícil esta, pero yo creo que esa conexión, ¿no? Que... Sí, pero viene a través de la paciencia. Pero entended por qué lo digo. Vivimos ahora mismo una crisis de atención brutal, derivada por las redes sociales y por cómo se consume el contenido. Entonces, si tú, yo, o tú, no sé si es tu caso, pero tú y yo, que me has dicho esto, seguro. tenemos esta crisis y sabemos que la tenemos, ¿cómo no la va a tener un chaval de 8 años que no sabe que la tiene? Entonces, te puedes cerrar en banda, tener ese sentimiento de que cualquier tiempo pasado fue mejor, que a mí era lo que cuando yo era joven me repateaba, de decir, mi padre que es mayor se cree que estos viejos pellejos. Es este sentimiento. Entonces, tío, como formador, después de haber crecido en ese ambiente, no puedes caer en lo mismo. Es que ahora mismo no os enteráis, es que es un desastre, es que estáis enganchados al móvil, es que... Sí, muy bien, sí, estas
cosas están pasando. Pero si no estás dispuesto a luchar contra ellas, no te dediques a formar. Entonces, si a Federer le bastaban 5 veces para entender un concepto, al chaval que yo tengo aquí abajo le van a hacer falta 800. Y a mí, entre Federer y el chaval que estoy yo, me hacían falta 200. Y cada vez va a hacer falta más. Pero tenemos dos maneras de actuar ante esto. O nos rendimos, tiramos la toalla y empezamos a simplificar los mensajes, es decir, empezamos a hablarles como si fuesen tontos, o entendemos que para mantener la complejidad del mensaje lo que hay que hacer es repetirlo más y tener la paciencia suficiente. Y luego veremos los resultados a largo plazo. Es decir, un educador antes veía más en la inmediatez los resultados de sus actos y un formador hoy en día va a tener que esperar más para ver esos resultados. Es a largo plazo. Eso es. Pero yo de verdad confío en que, o sea, muchos de los mensajes de mis haters a veces, muchos no, sí, tengo pocos, gracias a Dios, pero de los que más se repiten es vaya tostón, lo dices para la cámara, ellos no se enteran de nada, al minuto 10 están desconectando y yo pienso por dentro, pero ¿tú te crees que yo no lo sé? ¿Tú te crees que yo no sé que este chaval, cuando yo le digo esto por primera vez, a los 8 segundos de que yo empiece a hablar, está pensando en mariposas? Claro, pues como Sí, todos. yo trabajo con chavales, pero es que mi percepción de la vida es, si yo este mensaje se lo repito 25.000 veces, se va a quedar con él. Pero es muy importante lo que dices, porque estás rompiendo patrones. Ahí has dicho, podemos repetir lo que nos han enseñado sin pensar, pero es que has llegado a ese punto de no. Y es repetir, son cosas sencillas, pero que son constantes. O sea, Sí. es así. Sí. Es así. Pues que no nos pasaba a vosotros, que era lo que más os molestaba cuando os decían esto de cuando os comparaban Total. con la generación más mayor. Todavía me molesta. O sea. Claro. Y es como esta condescendencia total de la gente que cree que todo lo anterior a ellos o lo que ellos Sí, vivieron mejor. fue mejor, era lo que más rechazo me generaba. Entonces me imagino a un chaval con el TikTok o lo que sea, tal no sé qué, que le viene el profesor a decirle que es un enganchado, y la reacción va a ser rechazo. Claro. Entonces, Pues a la defensiva. eso es. Entonces, nadie niega el problema, pero jolines, pues si tienes que estar 2 años en vez de 1 para que entiendan algo, pues Claro. te fots y peor bots, como se dice aquí en Sí, Mallorca. en Mallorca.